¿Cómo se enfrentaron los imperios romano y persa? ¿Cómo se disputaron sus territorios? ¿Por qué fue tan difícil su conquista para los romanos? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El Imperio Romano no se encontraba aislado en el mundo, sino que mantuvo en todo momento una relación con las regiones exteriores, ya fueran la de los germanos al norte, los partos y persas al este, o los nómadas del desierto sahariano. También tenía contacto con Asia Oriental, con China y la India. Especialmente, la existencia del Imperio Persa, que era similar en extensión y potencia al romano, influyó decisivamente en el peculiar desarrollo que tuvo Roma durante la época del Bajo Imperio, poco antes de su decadencia. Eran dos grandes imperios, ricos en recursos, bien organizados y continuamente enfrentados por disputas territoriales e intereses económicos en común. En el territorio persa, los partos, un pueblo nómada originario de la estepa de Asia Central, construyeron, desde el siglo III a.C., un vasto imperio sobre lo que habían sido las posesiones de los seleucidas. Fue a comienzos del siglo I a.C. cuando chocaron por primera vez con el creciente poder romano, pues se encontraba en esos momentos en plena expansión hacia el oriente. El primer tratado diplomático entre partos y romanos tuvo lugar en el año 92 a.C., cuando el cónsul romano Sila promovió un acuerdo para establecer una frontera entre ambos estados, en la línea del río Éufrates. Después, durante el largo gobierno de Octavio Augusto, la labor diplomática del primero de los emperadores romanos logró consolidar la estabilidad en el frente oriental, utilizando como defensa a algunos estados clientelares y asentando un imponente ejército en Siria. En los siguientes años, los sucesores de Augusto procuraron seguir sus pasos en las relaciones con los partos. Así, durante casi todo el siglo I, los partos no representaron una amenaza seria para Roma. Pero debido a las posibilidades económicas y de comercio que las tierras orientales ofrecían, el emperador Trajano comenzó a centrar todo su interés en esa zona del mundo a partir del año 100. Esta información vale millones. Pero el imperio parto bloqueaba el contacto directo con India y China, por lo que había que liberar esas rutas, y eso implicaba la guerra, que se inició en el año 113. Pero Trajano perdió la vida al poco tiempo de haber tomado Mesopotamia, y no concluyó su misión de conquistar completamente esa región. Su sucesor, Adriano, optó por una política de estabilización de las fronteras, lo que significó el abandono de la mayor parte de las pretensiones de conquistas orientales de Trajano, y esa estrategia fue continuada luego por Antonio Pío. Después, Marco Aurelio logró estabilizar más la cuestión y consolidó la frontera oriental del imperio. Los primeros años de experiencia con los partos habían dado a los romanos una opción viable para sus relaciones políticas y militares con sus vecinos orientales. Nunca se debía aspirar a conquistar el territorio parto, porque el control de esa frontera implicaba un gran esfuerzo y gasto en recursos humanos y materiales que era difícil de soportar. ¿Cómo puedo animarme si estás gastando todo mi efectivo? La experiencia les dictaba que la guerra debía llevarse solo hasta Mesopotamia, y como mucho, intentar tomar temporalmente Ctesifonte, la capital de los partos, como una exhibición de poder, para después retirarse y consolidar posiciones defensivas entre el Tigris y el Éufrates, principalmente en la zona del norte de Mesopotamia y en Armenia, desde donde podían resistir futuros ataques y vigilar que las rutas comerciales permanecieran funcionales. El verdadero premio de la guerra contra los partos era el prestigio y el botín, no la destrucción del enemigo. Además, Roma padecía también sus propios problemas, tanto internos como externos, y debía atenderlos igual que a los que tenía en la frontera oriental. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. En el año 197, el emperador Septimio Severo llevó a cabo nuevamente la invasión de Mesopotamia, y sus sucesores Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo, durante los primeros años de su gobierno, se beneficiaron de la decadencia del régimen parto-arsacida y su sustitución por la dinastía de los persas sasánidas, hacia el año 226. Sin embargo, desde aproximadamente el año 230, se empezó a desarrollar una lucha trascendental en las fronteras orientales del Imperio Romano. En 230, Ardashir, el nuevo gobernante persa sasánida, comenzó una serie de agresiones contra el territorio romano. Una gran batalla entre el ejército romano y persa terminó en un difícil empate. El emperador Alejandro Severo y muchos de sus hombres enfermaron y se retiraron a Antioquía para recuperarse. El ejército romano del norte fue convocado de regreso a Siria y sufrió grandes pérdidas. La guerra continuó con victorias para los persas,
y 8 años más tarde ya habían acabado con los logros de Septimio Severo y quitado Mesopotamia a Roma. Eso tuvo que doler. La inexperiencia del nuevo emperador Gordiano III, así como las luchas por el poder y los problemas con los godos en el Danubio, impidieron que el Imperio Romano pudiera rechazar de forma contundente a los persas. Sin embargo, los persas no repitieron sus éxitos de conquista, probablemente porque también habían perdido una buena parte de sus fuerzas a lo largo de las campañas. Pero los sasánidas empezaron a mostrar que eran diferentes de los arsácidas, en cuanto a que habían creado un estado mucho más sólido, un ejército mucho más efectivo y también tenían unos gobernantes más capaces. Eso era algo inesperado para los romanos. Roma tardó demasiado en reaccionar frente al ascenso de los sasánidas, y para cuando lo hizo, carecía de experiencia para afrontar la amenaza. En el año 253, Sapor I derrotó a las fuerzas romanas del este en Barbalizo, saqueó Siria y tomó Antioquía, pero luego se retiró a su patria, probablemente porque los romanos habían causado muchos problemas a su ejército. Después, en ese mismo año, Persia conquistó también Armenia. Pocos años después, en el 260, el emperador Valeriano comenzó una campaña contra Persia, tal vez buscando un triunfo espectacular que desmintiera todos los signos de debilidad que ya mostraba su gobierno en Oriente. Pero los persas tenían buenas posibilidades de ganar, porque la calidad del ejército romano de Oriente en ese momento era muy pobre, como consecuencia de los problemas de la crisis del siglo III. Esto se va a poner feo. Valeriano solo pudo llegar a la región de Edesa, donde su ejército sufrió los terribles efectos de una epidemia de peste. Sapor capturó a Valeriano y lo llevó cautivo a su reino, así como a miles de prisioneros romanos. La derrota de Valeriano frente a los sasánidas, y sobre todo su captura por Sapor, supuso una conmoción para los romanos, que no se comenzaría a superar hasta el año 298, cuando Galerio venció de forma espectacular a los persas, obteniendo un gran botín. Pero el impacto de las guerras contra los persas de mediados del siglo III sobre el poder imperial romano había sido muy grande. Los emperadores romanos habían perdido una buena parte de su personal militar, y después de Galerio, ningún otro emperador se atrevería a imitar a Valeriano en su intento por invadir Persia, hasta después de 65 años, lo que fue hecho por el emperador Juliano, que avanzó con un gran ejército, y logró la victoria en la batalla de Ctesifonte ante las murallas de Oriente, pero no pudo tomar la capital persa ni avanzar mucho más, y se retiró a lo largo del río Tigris. Acosado por los persas, Juliano murió en la batalla de Samarra, y con el ejército romano atascado en el Éufrates, el sucesor de Juliano, Joviano, negoció la paz y aceptó importantes concesiones a cambio de un paso seguro fuera del territorio sasánida. Los romanos otorgaron sus antiguas posesiones al este del Tigris, y Persia pronto conquistó Armenia, que había sido abandonada por los romanos. Hacia el año 387, ambos imperios se vieron amenazados por invasores procedentes del norte, y debido a eso, Sapor III y Teodosio I firmaron un tratado de paz definitivo que dividía Armenia entre las dos partes. Con eso, siguió un periodo en gran medida pacífico, interrumpido solo por 2 breves guerras. Para el Imperio Romano, conquistar Persia fue un proyecto inalcanzable. Las dos potencias eran semejantes en poder, organización y recursos, y ambas carecieron del poder contundente para anular a la otra. En gran parte, fue la fuerza de cada una de estas superpotencias lo que acabó por impedir lograr el objetivo de destruir a su rival. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!